Durante 2015, el conjunto de administraciones públicas gastó, sin contar los intereses de la deuda pública, unos 427.000 millones de euros. Es un nivel de gasto similar al que se registró en los 3 años anteriores. Por lo tanto, vemos que la estrategia del gobierno de Rajoy para reducir el déficit fiscal consistió en dejar el gasto público aproximadamente constante en el nivel de 2012 y dejar que la creciente recaudación de impuestos que provoca la mayor actividad económica, el aumento de los impuestos y la inflación, fueran cerrando el déficit. Así, con esa estrategia, el déficit fiscal bajó de unos 96.000 millones de euros en 2011 a unos 49.000 millones de euros durante 2015. Si esta estrategia se continuara, durante 2016, el déficit fiscal bajaría al equivalente de algo más del 3% del PIB, es decir, que España sumaría 9 años seguidos violando el límite de déficit pactado entre los países que compartimos el euro. Con estos antecedentes, al que hay que sumar que la deuda pública ya equivale al 100% del PIB, parece claro que el margen para aumentar el gasto público es nulo. Porque si la estrategia fiscal de los últimos años estuvo, digamos, al filo de lo prudente, si ahora se aumentara el gasto público tendríamos una política fiscal que bien podría calificarse de imprudente o incluso de temeraria si el aumento del gasto público fuese sustancial. ¿Qué ocurriría si el nuevo gobierno, pese a todos estos antecedentes, decidiera incrementar de todos modos el gasto público? En esencia lo que ocurriría es que habría un beneficio inicial en términos de mayor actividad y empleo, pero que sería más que compensado por el deterioro de la confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta el gasto público en un contexto en el que el déficit fiscal ya es alto y la deuda pública ya es alta, automáticamente se incrementa la prima de riesgo, es decir, que el Estado tiene que pagar más intereses para colocar sus títulos de deuda. Y cuando el Estado tiene que pagar más intereses, automáticamente también tienen que pagar más intereses las empresas por financiarse. Por lo tanto, habría proyectos de inversión que dejarían de ser rentables. Y al dejar de ser rentables, la inversión comenzaría a ralentizarse. Cuando las empresas ralentizan sus proyectos de inversión, automáticamente se ralentiza también el empleo. Y en ese punto, la desconfianza que primero estaba en las empresas ya ingresa en los hogares españoles. Cuando el empleo se ralentiza, las familias empiezan a tener una actitud más prudente y menos proclive a gastar. Y cuando tenemos que tanto las empresas como las familias tienen una actitud más prudente y menos proclive a gastar, el nivel general de actividad se deteriora y con ese nivel de actividad deteriorado comienza a verse afectado también la recaudación de impuestos. Y en ese momento es cuando la pescadilla comienza a morderse la cola. Porque el déficit fiscal, que en un primer momento creció por el aumento del gasto público, ahora vuelve a crecer por el deterioro de los ingresos. Ese nuevo aumento del déficit fiscal genera un nuevo aumento de la desconfianza, de la prima de riesgo y de todas las consecuencias que dije anteriormente. Ya sabemos que en un caso así el gobierno se atribuiría el efecto positivo del mayor consumo y actividad inicial y culparía a los mercados, a los bancos, a la troika o a cualquier otro de los efectos negativos. Esta película ya la vimos y no solo la hemos visto en España, también se ha visto en Argentina durante los años del gobierno de los Kirchner y, por ejemplo, y de una forma mucho más dramática, la vieron los chilenos en los años 70 durante el gobierno de Salvador Allende. Más cerca de España la han visto también los griegos, cuyos gobiernos pensaron que se podía vivir permanentemente con déficits grandes. Obviamente el final de esta película es siempre el mismo y las consecuencias son muy negativas para todos. La pregunta es, si ya sabemos cómo va a terminar esta película, ¿nos obligarán a verla otra vez? Esperemos que no. Muchas gracias por mirar este video.